Hemos visto cómo, a partir de la representación de una función en términos de integrales de Fourier, hemos podido deducir o hemos podido obtener dos transformadas. La transformada de Fourier del coseno, cuando la función es par, y la transformada de Fourier del seno, cuando la función es impar. En esta oportunidad vamos a ver cómo se pueden utilizar estas transformadas para resolver algunas ecuaciones en derivadas parciales. Recordemos que para poder obtener la integral de Fourier de una función y por lo tanto su transformada, necesitamos que la función esté definida en toda la recta, ¿no? Y dependiendo que si la función es par, voy a poder obtener su transformada del coseno, o si la función es impar, su transformada del seno. También recordemos que si la función es par, su derivada es una función impar, entonces tiene sentido calcular la transformada del seno de su derivada. Y la segunda derivada es par y tiene sentido calcular su transformada del coseno. Mismas consideraciones para el caso en que la función f sea impar. Bueno, en general, las transformadas de Laplace, de Fourier, del coseno y del seno se aplican sobre funciones de una variable, sobre funciones de R en R. Si nosotros quisiéramos aplicar la transformada de Fourier o la transformada de Laplace sobre una función de varias variables, tenemos que definir sobre qué variable va a aplicarse la transformación, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo calcular la transformada, por ejemplo, de x y cuadrado, ¿no? Si pienso a x como la variable, entonces esto será, por supuesto, 1 partido por s cuadrado, o sea, la transformada de x, por y cuadrado, que sería una constante. En cambio, si yo calculo la transformada de Laplace de esta función, viendo a y como la variable y a x como la constante, pues esto será 2 partido por s cubo, ¿no? Entonces, cuando yo aplico la transformada de Laplace o las transformadas de Fourier sobre una función de varias variables, tengo que tener claro primero sobre qué variable voy a trabajar con la transformada, siendo la otra o las otras variables constantes para mí, ¿no? Entonces, no será lo mismo que la transformada la aplique sobre una función viendo a x como la variable o viendo a y como la variable. En general, si u es la función, su transformada la vamos a llamar u grande, ¿no? Si u pequeña es la función, su transformada la vamos a escribir como u mayúscula. Y si aplicamos la transformada respecto de x, la nueva variable va a ser w para las transformadas de Fourier. Bueno, dicho esto, nos interesa también ver cómo es que la transformada actúa sobre la derivada. Porque si bien ahora la función no es de una sola variable, ¿no? Es de variable x y y, la transformada la va a reconocer a una como la variable, en este caso x, por ejemplo, y a la otra como la constante. Entonces, si yo aplico la transformada sobre la derivada parcial de u respecto de x, siendo x la variable con la que está trabajando la transformada, entonces vería esto como la transformada de la derivada de la función, que nosotros sabemos que obedece a esta expresión, ¿no? Menos w por la transformada del seno de la función. En este caso sería la transformada del coseno, ¿no? Si u es par, esta sería la transformada del coseno, ¿no? De la función.
por W, menos U veces W de Y. Bueno, en cambio, si yo aplico, no, y lo mismo si voy a ver la transformada de la segunda derivada, ¿no? Sería menos W cuadrado, la transformada del coseno de la función, ¿sí? Menos la constante. Entonces la transformada del coseno le hemos llamado U grande por la constante, ¿no? Que es la derivada de U respecto de X evaluada en el punto, ¿no? Como estamos trabajando en X, cuando X vale 0, que era esto de acá, ¿no? Aquí la derivada es la derivada parcial, evaluada en 0 respecto de la variable X, y la otra se queda como una constante. Bueno, si esto es así, ¿qué ocurre cuando aplico la transformada sobre la derivada respecto de la otra variable? Respecto de la otra variable, la transformada actúa como si esta fuese una constante. Es decir, si yo voy a aplicar la transformada de la derivada, recordemos que en esencia la transformada es una integral, ¿no? Respecto de la variable con la que estoy trabajando. Y la derivada parcial respecto de la otra variable. Bueno, en estas condiciones, estos dos operadores, tanto el operador integral como el operador diferencial, pueden conmutar, ¿no? Y tendría la derivada de la integral, pero son de variables diferentes. Entonces, en este caso, simplemente sería la derivada parcial respecto de y de la transformada de la función. Que esa transformada es ahora una función de w y de y. Entonces, esto sería la derivada parcial de u respecto de y. Entonces, si la transformada aplica sobre la derivada de una función respecto de la otra variable u otras variables diferentes de la variable sobre la cual está actuando la transformada, entonces simplemente es las derivadas parciales de la transformada de la función, ¿no? Entonces, es muy importante por eso determinar, fijar de manera clara respecto de qué variable se va a aplicar la transformada integral, ya sea transformada de Laplace o ya sean las transformadas de Fourier. Bueno, dicho esto, analicemos el siguiente ejemplo. Entonces acá tengo una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Tengo una ecuación en derivadas parciales. Si vemos de cerca, esta es la ecuación de Laplace, esta se denomina ecuación de Laplace. Tiene condiciones de frontera, ¿no? Si pensamos la función definida en el plano XY, lo que estaríamos diciendo es que cuando X vale 0, ¿no? Cuando X vale 0 y Y es positivo, la función es constante igual a 0. Y cuando X vale pi y Y es positivo, la función se comporta como la exponencial de menos Y. Es decir, esta función está trabajando sobre toda esta banda, ¿no? Y tenemos condiciones en los extremos de esa banda, se llaman condiciones de contorno, ¿no? Y una condición adicional sobre la primera derivada de u respecto de y sobre el eje x, es decir, cuando y vale 0, ¿cómo es que se comporta su derivada en este sectorcito, ¿no? En esta parte de la región? Entonces, esta es una ecuación en derivadas parciales con condiciones de frontera. Bueno, ¿cómo la vamos a resolver? Lo que tengo que hacer, o lo que vamos a hacer, es aplicar la transformada de Fourier. Pero, ¿cuál de las dos? ¿La transformada de Fourier del coseno o la transformada de Fourier del seno? Primero. Segundo, ¿sobre qué variable vamos a aplicar la transformada de Fourier? Entonces, las pautas para hacer la elección adecuada deberían estar en las condiciones del problema. Observemos que de las condiciones del problema,
La variable y varía de 0 al infinito. En cambio, la variable x varía solamente en un intervalito, de 0 a pi. Entonces, tiene más sentido pensar en aplicar la transformada de Fourier sobre la variable y, porque respecto de y, para la función e a la menos y, yo la voy a poder completar más adelante, si quiero como una función par, o si quiero como una función impar. Entonces, respecto de qué variable voy a definir mi transformación, respecto de la variable y, a partir de las condiciones del problema. Primero. Segundo, ¿cuál de las transformadas voy a usar? Voy a usar la transformada del coseno o la transformada del seno. Con los datos que tenemos del problema, ¿no? Solamente sé, por ejemplo, que en las condiciones de contorno voy a tener una función definida de 0 al infinito. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en este caso, decidir lo que más me convenga, ¿no? Decidir si voy a trabajar con una transformada de coseno con una función par o con una transformada del seno completando una función impar. Nosotros por conveniencia vamos a elegir una transformada de Fourier del coseno, aunque podría también trabajar el problema con una transformada de Fourier del seno. Bueno, dicho esto, ¿no? Pensamos a la función o aplicamos la transformada del coseno respecto de la variable y. Entonces, la transformada de Fourier de u sería u grande respecto de x y w. Una función u que depende de las variables x y w. W es la nueva variable que origina la transformada del coseno, ¿no? Bueno, entonces, si yo aplico la transformada de Fourier a la ecuación diferencial, tendría la transformada de la suma, es suma de transformadas, estamos aplicando la propiedad de ser una transformación lineal, ¿no? Transformada de la suma, suma de transformadas, y la transformada del cero, por supuesto que es cero, porque es una transformación lineal, ¿no? O si hacemos el cálculo, sería la integral de 0 por el coseno, que también sería 0. Bueno, ahora, respecto de qué variable estoy aplicando la transformada, hemos dicho que respecto de y. Entonces, aquí la transformada del coseno actuaría sobre la segunda derivada de la función respecto de la misma variable con la que está trabajando la transformada. En cambio acá, la transformada actúa sobre la segunda derivada respecto de una variable diferente a la variable con la que está trabajando la transformada. En este caso, es cuando los operadores conmutan y tendría la segunda derivada respecto de x de la transformada de coseno de la función u pequeñita. Es decir, tendríamos la función u derivada segunda respecto de x dos veces, ¿no? U vista como una función de x y w, ¿no? En cambio acá aplicamos las propiedades de la transformada del coseno de la segunda derivada. Bueno, entonces, dicho esto, es evidente que tenemos esto y tenemos esto de las propiedades de la transformada de Fourier del coseno. De las condiciones de contorno del problema, ¿no? de las condiciones iniciales del problema, hemos visto que la derivada parcial de u respecto de y, ¿no? Cuando y vale 0, es constante igual a 0, ¿no? Es constante igual a 0. Entonces nuestra ecuación en derivadas parciales se transforma lo siguiente. Transformada de Fourier del coseno de la segunda derivada de u respecto de x, transformada de Fourier del coseno de la segunda derivada de u respecto de y por las condiciones iniciales esto se hace igual a 0. Bueno, entonces de esto obtenemos la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial, si bien aparece como una ecuación en derivadas parciales, notemos que
solamente es x quien varía en la ecuación diferencial, es decir, no hay una derivada parcial respecto de w, solamente hay derivadas parciales respecto de x. Es decir, para efectos prácticos, esta ecuación en derivadas parciales la puedo ver como una ecuación diferencial ordinaria respecto de la variable x. Y como ecuación diferencial ordinaria, obviamente es de segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes porque la veo como una función o como una ecuación en la variable x. Entonces, para mí, w es una constante. Entonces, como ecuación lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes, yo puedo resolver esta ecuación a partir de su ecuación auxiliar o ecuación característica, que vendría a ser r cuadrado menos w cuadrado igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que las soluciones de esta ecuación cuadrática en r me van a dar las soluciones o la solución de la ecuación diferencial, dependiendo de cómo sean las raíces. En este caso, tengo dos raíces y vamos a pensar diferentes, ¿no? Porque w es una variable al final, no va a ser constante igual a 0. Entonces tengo dos raíces reales diferentes. Bueno, si esto es así, la solución de la ecuación diferencial se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Como una constante, como la combinación lineal del exponencial elevada a la raíz, la primera raíz que era w, más la exponencial de la segunda raíz que era menos w. Entonces es una combinación lineal de estas dos exponenciales. También se puede escribir esta solución en términos del seno y coseno hiperbólico, ¿no? Bueno, pero eso ya es un poquito cuestión de gustos. Bueno, hacemos pesar las condiciones de frontera, ¿no? Nosotros sabemos que la condición de frontera, cuando x vale 0, la función tiene que ser constante igual a 0, y cuando x vale pi, la función tiene que ser exponencial de menos y. Bueno, entonces, la transformada, ¿no? Queremos ver cómo es la transformada bajo estas condiciones. Entonces, aplicamos la transformada a la primera condición, que sería la transformada de u cuando x vale 0, sería la transformada cuando w vale 0 de y, que sería igual a la transformada de 0, que es 0. Entonces tendríamos una primera condición de contorno para la nueva función u grande. Del mismo modo, la transformada de u cuando x vale pi y y sería pues la transformada de u, o sea, u grande evaluado en pi y y. Y esto habíamos visto que era la exponencial de menos y, es decir, estaríamos calculando la transformada del coseno de la exponencial de menos y vista como una función par. Si estoy calculando la transformada del coseno, obviamente estoy pensando en que he extendido la función e a la menos x a una función par en toda la recta. Y nosotros hemos visto en el video anterior que la transformada de esta función vista como una función par era precisamente esta expresión de acá, ¿no? Bueno, entonces con eso yo tendría condiciones de frontera para la nueva variable, ¿no? Que reemplazando en la solución de la ecuación tendría lo siguiente. Cuando x vale 0, cuando x vale 0 sería e a la 0, que es 1, entonces C1 más C2 igual a 0. Aquí tendría que C2 es igual a menos C1, ¿no? Y ahora, haciendo pesar la segunda condición de frontera, ¿no? Es decir, que cuando x vale pi, toda esta expresión debería ser igual a esto, donde C2 es igual a C1, ¿no? Entonces, si eso es así, basta recordar que la exponencial de
la exponencial de x menos la exponencial de menos x partido por 2 es precisamente el seno hiperbólico, ¿no? Es el seno hiperbólico. Entonces, si yo factorizo C1 acá, esta expresión precisamente es 2 veces el seno hiperbólico. Entonces, despejando la constante C1, tendría que es raíz de 2 partido por pi sobre 2 veces el seno hiperbólico de W pi por 1 más W cuadrado. Entonces tendría C1. Si tengo C1, obviamente tengo C2 y puedo armar la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces tengo C1, tengo C2, C2 es menos C1, tengo C1 acá y nuevamente la exponencial de Wx menos la exponencial de menos Wx es 2 veces el seno hiperbólico de Wx. Con lo que la solución de la ecuación diferencial es esta de acá. O sea, recordemos el camino que hemos trazado, ¿no? En esencia, lo que tengo es lo siguiente. Teníamos nosotros una ecuación en derivadas parciales. Hemos aplicado la transformación del coseno y la hemos transformado en una ecuación diferencial ordinaria. En esencia hemos hecho eso. Aquí la solución o la incógnita de la ecuación en derivadas parciales era u pequeñita y acá la ecuación diferencial tenía como incógnita u grande, la transformada de u pequeñita, ¿no? He resuelto la ecuación en ecuación diferencial ordinaria y lo que quiero ahora es, con esa solución, obtener la solución de la ecuación en derivadas parciales. Para esto lo que voy a hacer es aplicar la transformada inversa de Fourier, ¿no? Que para esta transformada nosotros tenemos su regla de correspondencia. Esa es la gran ventaja de las transformadas de Fourier. Tengo una regla de correspondencia para su inversa, ¿no? A saber, esta de acá, ¿no? Entonces, aplicamos eso a la solución y obtendríamos la solución de la ecuación en derivadas parciales, como raíz de 2 partido por pi, que por esta otra raíz de 2 partido por pi sería 2 partido por pi simplemente, integral de 0 al infinito de la transformada, o sea, bueno, u, la transformada de u pequeñita, que era esta, u grande, por el coseno de w, diferencial de w. Wy porque y es la variable con la que estamos considerando la transformada de Fourier del coseno. En general, el uso que se le suele dar a las transformadas de Fourier del seno y del coseno es básicamente resolver ecuaciones en derivadas parciales bajo ese esquema, ¿no? Tengo la ecuación en derivadas parciales, la aplico la transformada y transformo el problema en un problema de ecuaciones en derivadas ordinarias, en uno o más problemas de ecuaciones en derivadas ordinarias. Resolvemos el problema y usamos la transformada inversa para hallar la solución. Bueno, muchas gracias.